Organizaciones empresariales y también de la sociedad civil han hecho reclamos fuertes, denuncias desde antes de que comenzara incluso esta campaña electoral, denunciando y criticando a los políticos, a los delegados, a los diputados que dejaban el cargo para saltar a otro, llamándolos chapulines. Luego, fuertes reclamos también porque se transparentaran mediante la presentación de sus declaraciones, por ejemplo, las patrimoniales, y ahora también fuertes reclamos con asuntos que tienen que ver con denuncias de corrupción en las delegaciones que nunca fueron atendidas. Pero partidos y candidatos en la ciudad realmente están escuchando y están respondiendo a estos llamados. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestra mesa a hablar con el representante de Coparmex en la ciudad y con el presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Organizaciones de la cúpula empresarial y de la sociedad civil han tomado la ofensiva de la campaña electoral para reclamar a partidos y candidatos que cumplan con sus responsabilidades y rindan cuentas, con campañas contra los llamados chapulines o la denuncia de obras pendientes. La Coparmex DF investigó averiguaciones por corrupción en el DF y constató que la mayoría se quedaron pendientes de resolver de las administraciones salientes y que prácticamente en ningún caso desembocaron en sanciones a ningún responsable. Durante los últimos meses se ha incrementado la inconformidad y hartazgo de la sociedad en lo referente a los altos niveles de corrupción, pero sobre todo por la percepción fundamentada de impunidad que hace que muy pocos servidores públicos paguen por sus actos ilícitos. Ante la falta de recursos para exigir cuentas, existen organizaciones que promueven el voto en blanco o su anulación. En 2009 fue en el DF donde se registró el nivel más alto de cancelación del voto, al situarse en alrededor del 10%. Por su parte, autoridades electorales nacionales y locales han impulsado portales para difundir las trayectorias de los candidatos, pero es muy bajo el nivel de los que han cumplido y enviado sus currículums para ayudar a tener un voto informado. Durante la campaña, las denuncias por desviación de recursos persisten y peor aún, se han producido hechos de violencia en confrontaciones entre partidos como en Coajimalpa. ¿Qué impacto tendrá esto en la participación en las urnas? ¿Consideran los ciudadanos a su voto como el instrumento para castigar malos políticos y malas políticas? Posiciones. Número 1. Un estudio elaborado por la Coparmex señala que en los últimos años, de 73 denuncias contra jefes delegacionales, 46 tienen estatus de concluidas, 5 están en investigación y 22 reservadas por un periodo de hasta 12 años, sin media razón. De todas estas denuncias, no hay ningún sancionado. Número 2. El secretario de Gobierno, Héctor Serrano, anunció la decisión de aplazar la implementación de los diferentes programas sociales que recaen en responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal y de las 16 jefaturas delegacionales, según lo acordado con los propios jefes delegacionales. Número 3. Más de 10,000 anuncios saturan la imagen urbana del DF, de los cuales solo 30% de ellos están regulados y el otro 70% es ilegal. Número 4. La Coparmex promovió una campaña que invita a no votar por los candidatos que hayan dejado sin acabar su encargo para saltar de puesto, por no ser confiables. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto que esté con nosotros José Luis Beato, el presidente de la Coparmex en el Distrito Federal. José Luis, como siempre, un placer. Muchas gracias, igualmente, Pepe, un placer estar aquí contigo. Y está con nosotros también el presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa y ahora también candidato a diputado por el PAN en uno de los distritos de Álvaro Obregón, Gabriel Gómez del Campo. Gabriel. Un gusto, Pepe, un gusto, José Luis. Encantados. Y la verdad es que es un tema que qué bueno que vamos a poder tener las dos perspectivas, sí. Casi las tres, porque tú eres candidato y además la Comisión de Transparencia. Y José Luis Beato, al frente de Coparmex, han venido haciendo un trabajo bastante intenso, primero denunciando a los políticos chapulines, montando una campaña de no voten por ellos por los que hayan dejado abandonado el cargo, porque no son confiables. Luego te metiste al tema de transparencia, ayudando o colaborando con el 3x3 de organizaciones civiles, y ahora traes un tema interesante que es de corrupción. Denuncias que no solamente se quedan ahí archivadas, sino que abiertamente te dicen 12 años, denuncias contra delegados en el Distrito Federal que le dicen reservados durante 12 años, por lo menos 20 de ellas, y pues ninguna sanción, impunidad total. Te están pelando, te escuchan partidos y candidatos lo que estás haciendo.
Yo creo que sí, yo creo que se van consiguiendo cosas y por lo menos la primera es ponerlo en la opinión pública. Y como tú estabas comentando, nosotros hace apenas 3 semanas dijimos, porque además es el sentir, yo hablo con muchas personas todos los días, tanto empresarios como políticos, como ciudadanos, y me dicen que la corrupción está grave. Y entonces denunciamos la corrupción y el gobierno me contestó a través de la presidencia del partido, del PRD y de la Contraloría, de que pusiéramos las denuncias adecuadas. Nosotros hicimos una recapitulación de las denuncias que conocemos que están puestas y vimos que de los 16 delegados, 14 tenían pues denuncias en contra y un total de 73 denuncias contra los 14 candidatos. Y de esas, 46 ya estaban pues definidas, sin sanción, 5 están en trámite y 22 están reservadas por una cantidad de años muy grande, 12 años, o no, si no hay nada detrás de esas denuncias, ¿por qué reservarlas 12 años? Y si hay algo importante, pues yo creo que la ciudadanía merece saberlo. Y sí, salimos a medio dando estas cifras, con los datos exactamente de cuáles son las averiguaciones. Y ni un solo sancionado, déjame llevar la pelota a la cancha de la Comisión de Transparencia de la Asamblea. A ver, ¿cómo entender esto, Gabriel? Denuncias contra 14 de los 16 delegados, 70 y pico desechadas, un número menor, 5 apenas en investigación y 22 que dicen bye. Ojo. No, reservado. Che. Ojo, nada más ahí, la Comisión de Transparencia no se encarga de sancionar a los funcionarios. No, es una función de la Contraloría. Me queda claro, y lo importante aquí es el origen de la Contraloría, que es como lo que más se ha debatido siempre. Si el Contralor lo designa el jefe de gobierno es del partido mayoritario, el partido mayoritario tiene el mayor número de delegaciones en esta ciudad, pues no van a ocurrir absolutamente ninguna sanción. Tuvimos el caso del oficial mayor, el caso del secretario de Obras, no hay absolutamente nada. Bueno, la línea 12, la línea 12 no te vayas tan lejos. Pero vámonos más cerca. Corren a 2 funcionarios de alto nivel de este gobierno, de esta administración, y no ocurre nada. Con el simple correrlos es suficiente como para que tú ya no tengas que expiar penas, ¿no? A ver, no pero sea transparencia, sea la Contraloría, los delegados tienen que informar a la Asamblea. Los delegados tienen que informar a la Asamblea. ¿Qué pasa con la oposición ahí? Yo denuncié en sesión de Comisión de Administración Pública Local el que quisieran diputados del partido mayoritario esconder a los encargados de despacho actuales, porque estaban obligados a informar a la Asamblea Legislativa del ejercicio del año de funciones. Y como pues supongo que consideraban que no eran lo suficientemente capaces o que no tenían idea o que eran tapaderas de los que dejaban el cargo, como mencionabas en algún momento de los chapulines, pues los periodistas decidieron decir no a que vengan a la Comisión de Administración Pública Local. Y hay que señalar algo, yo ahorita sigo siendo diputado local. No nos consideran chapulines a los que no administramos recurso público, como lo es el caso de los delegados. El delegado llega a su cargo para administrar recursos y esa es la importancia de su función y de que sea él en específico. Ahora, como dice Gabriel, y te pregunto, José Luis, si a ellos no les están informando a la Asamblea Legislativa, ¿cómo esperar que te informen a ti y a otras organizaciones sociales? Y en función de eso, y eso ya lo vinculo con el tema electoral, ¿cómo se rinde cuentas en ese caso? Bueno, ¿cómo pides cuentas? Lo que Gabriel está comentando es precisamente lo que estamos diciendo, que al final no pasa nada. Nosotros hemos dicho en las pasadas semanas que nos gustaría ver que a alguien lo metieran a la cárcel, que a alguien le pusieran una buena sanción, porque los hechos están ahí, y en algunos casos están hasta, como el caso del delegado que estando en funciones se chocó con su camioneta en Pedregal, o sea, están filmados. Hoy candidato a diputado. Pero son plurinominal, además. No salen a la calle. El asunto es que pase lo que pase, no pasa nada, no hay sancionados. Y nosotros en el tema electoral estamos diciendo lo mismo. Yo he tenido la ocasión de platicar con el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal bastante a menudo, también con el fiscal de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y le decimos, mientras que no haya candidatos a los que le retiren
quieren la candidatura, partidos incluso, incluso que algunos de ellos, porque la ley lo permite, vayan a la cárcel, la ciudadanía no va a recuperar la confianza en las instituciones. Además, qué inservible un órgano de justicia tan grande que no ajusticia a nadie, ¿no? Es que además, imagínate, fíjate nada más la campaña que estamos viviendo. Traes denuncias hoy, por ejemplo, de proveedores en Benito Juárez diciendo lo que les cobra o les cobró el anterior delegado, Jorge, ¿cómo se apellidó? Romero. Jorge Romero, cobrándoles a proveedores un porcentaje de las ventas. Tienes denuncias en Miguel Hidalgo sobre la utilización por parte de los mismos candidatos de apartamentos de manera irregular. Y ya por no hablar de la historia del Coajimalpa, en el que hay enfrentamientos entre dos partidos políticos, y desde la propia clase política se alienta la violencia. A ver, ¿cómo pedirle el voto a la ciudadanía después de eso? Ha sido muy difícil. Yo ahorita que soy candidato, pues la ciudadanía no cree en los políticos en general, y yo lo que les insisto es, de entrada, evaluar, informarse, qué es lo que ha estado haciendo la sociedad civil también, que se informen de cada uno de los candidatos. No es posible que las delegaciones se administren como si fuera patrimonio personal, como yo se lo voy a heredar a mi esposa, a mi amigo, a mi hermano, a quien sea, y así es como vamos nosotros viendo casos como Gustavo Madero, casos como Magdalena Contreras, Álvaro Obregón. Hay muchos casos en los que llegan y es como si fuera patrimonio personal. Entonces, hasta que la ciudadanía realmente no empiece a ejercer esta presión que está dando un buen comienzo con organizaciones de la sociedad civil, no va a haber absolutamente ningún cambio. ¿Por qué? Porque no somos fiscalizados de manera auténtica. El ciudadano no tiene a su alcance la información suficiente. Yo les puedo decir, yo publiqué ya mis pruebas de control de confianza. ¿Qué sucedió con todos los funcionarios y que anunciaron como muy platillo? El jefe de gobierno de la ciudad que lo iba a publicar, y curiosamente lo publicamos Federico Doring y yo. Los de oposición que llegamos, que no estábamos ni siquiera invitados a esa reunión o a esa fiesta, llegamos, nos lo aplicamos y abrimos la información. Están en nuestros respectivos sitios de internet a disposición de la ciudadanía, y donde pueden ver cuánto peso, mis resultados psicológicos, psicométricos, de entorno social, económico, el polígrafo, está absolutamente toda la información ahí. Ahora, pero tú dices evaluar e informarse, y esa te la traigo a ti, José Luis. Sí. Evaluar e informarse, pero, por ejemplo, de la plataforma que abrió el Instituto Electoral del Distrito Federal, los candidatos que han cumplido son una infinita parte. Una parte pequeña, cercana al 10%. Sí, yo comentaría de lo que comenta Gabriel, de la presión ciudadana. Yo creo que la ciudadanía está haciendo su trabajo. Realmente hemos presionado para que algunas plataformas se pongan y hagan presión de los candidatos. Tenemos la de candidato transparente, tenemos la de yo me muevo, tenemos la de candidato sostenible, y tenemos también la del 3 de 3, que es candidato transparente, y tenemos también la de yo decido DF, que es la plataforma donde se suben los currículum de cada uno de los candidatos. La ciudadanía ha estado denunciando, y ahí están las 73 denuncias contra los 14 delegados. O sea, sí se ha estado haciendo presión, pero no pasa nada. El delegado, el candidato, el funcionario público que se le demuestra un hecho de corrupción, y lo estamos viendo no solamente en el DF, en todo el país, lo que está pasando con algunos gobernadores que les están imputando cosas muy serias, y no pasa nada. No tenemos a uno en la cárcel, no tenemos a un sancionado o a alguien que le hayan retirado su registro. Digo, el caso de Brad, que le han retirado su registro, pero pues ahí va ahora de suplente y va a llegar a tener el cargo que pretendía, ¿no? Entonces, eso es lo que la ciudadanía pide, que pase algo, con todo eso. El tema con toda claridad, impunidad, pero un asunto de bastante dilema. Voy a tener que hacer de campaña electoral. Estamos hablando con José Luis Beato, que es el presidente de la Coparmex en el DF, y con Gabriel Martínez del Campo, que es Gómez del Campo, perdón, que es el presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa, y además candidato a diputado del PAN. Me quedé contigo, Gabriel, porque en efecto, tú hacías una afirmación que llama la atención, y es los políticos en general, partidos y candidatos, cargos públicos en esta ciudad, aún no son
realmente sujetos de una fiscalización real. Sí. No se sienten tocados todavía por la posibilidad de que ni las instituciones ni los controles sociales los alcancen. ¿Qué falta? Yo denuncié insistentemente a la misma Asamblea Legislativa del Distrito Federal que faltara la transparencia famosa en prerrogativas, en lo que cada grupo parlamentario y cada diputado ingresa o que se le entrega para el ejercicio de su actividad. Nosotros somos los grandes fiscalizadores, somos candil de la calle oscuridad de nuestra casa. ¿Por qué? Porque pues, los actos que nosotros hacemos no son visibles al ciudadano. Fui víctima de chicanadas ahí en la Asamblea Legislativa. No hay un equilibrio de poderes real. ¿Por qué? Porque lo que presenta el Ejecutivo pasa fast track en la Asamblea Legislativa, ni se analiza. Entonces estamos en una situación desesperante. En el tema que me decías de responsabilidades de los servidores públicos, la Asamblea Legislativa no tiene atribuciones. Esto es de los grandes pendientes y que se sigue echando la bolita, pateando el bote hacia el Congreso Federal para que ellos sean los que ayuden a construir esta famosa reforma política del Distrito Federal, que está detenida. Ahora, y que le va a tocar a la siguiente legislatura. Ahora, fíjate qué grave, porque tú, no sé, coincidas, pero no hay político y candidato que no salga hoy a las calles a decir es imprescindible la transparencia y la rendición de cuentas, porque si no, la democracia no tiene sentido y el voto justo es con lo que ustedes pueden exigir. Si no puedes exigir, entonces, ¿cómo es la cosa, José Luis? Si el voto no sirve para exigir, entonces... Mira, el voto se debe de efectuar porque es la forma en que demostramos que la ciudadanía participa y está preocupada por los problemas de la ciudad. Si la gente no va a votar, pues el mensaje que están mandando es que todo está bien, que estamos contentos, que aceptamos lo que está pasando. La ciudadanía requiere dar un voto informado. En el pasado no había información de quiénes eran los candidatos. Hoy, en el Distrito Federal más que en otros estados, pero aquí vamos sabiendo quiénes son nuestros candidatos y cuáles son sus positivos y sus negativos. Y en el tema, volviendo otra vez a la corrupción es un problema mundial, no es un problema solamente de México, pero lo que está pasando en otros países es que sí hay sanciones y sí pasan cosas. Hemos visto la semana pasada cómo la presidenta de Chile, Bachelet, corrió a 9 secretarios de Estado, a la mitad de su gabinete, sí. Se fueron porque había una corrupción generalizada. Y por ejemplo, en el Senado de Estados Unidos echaron al líder del Senado por un problema que un hijo de él traía de $20,000, ¿no? En España un vicepresidente del gobierno está en la cárcel rato. Y así pasa en otros países, en Corea. Sin embargo, aquí en México, pues vemos que los problemas son mucho más grandes que eso, pero no pasa nada. Los funcionarios públicos, los gobernantes, los partidos políticos saben muy bien quién es el corrupto, o lo intuyen, y también saben cómo hacer su autocontrol, cómo autogestionarse para que haya transparencia, porque luego nos dicen a nosotros, ¿y cómo le hacemos? Bueno, los que conocen las reglas del juego son los políticos, los funcionarios públicos. Y sí es necesario, para limpiar la imagen del político, que el propio político entienda que debe de hacer eso, transparentarse, pero sobre todo poner aquellas reglas y esos mecanismos que se necesitan para llevar a la gente a la cárcel, para hacerle una extinción de dominio, para quitarle su patrimonio cuando ese patrimonio es mal habido. Y hoy en México tenemos muchísima información para que haya unos cuantos que ya les estén aplicando la ley y pasando cosas. Pero parece, Gabriel, que no se está escuchando realmente este mensaje, sobre todo si uno piensa, a ver, ya no estoy ni siquiera pensando en lo que decía las denuncias habidas contra los exdelegados que investigó Coparmex. No, pienso incluso en términos de la campaña. Es una campaña que lo que hemos tenido es denuncias sobre desviación de recursos en varias varias delegaciones. Estoy pensando en la Cuauhtémoc. Estamos viendo otros que hablan también de incluso la necesidad de cancelar los programas sociales por parte del gobierno de la ciudad para no, digamos, romper o apoyar a un partido en lo particular. La ciudadanía, ¿cómo se está moviendo por el voto? No está viendo suficiente, digamos, información, porque los candidatos no presentan sus declaraciones, al mismo tiempo que prevalecen las viejas prácticas corporativas y clientelares. Es que el problema que tenemos es que, digo, con la ley que tenemos de avanzada en la Ciudad de México, puedes ver los actos de corrupción.
seguimos siendo evaluados como la entidad federativa más corrupta y somos cínicos porque a pesar de que la vemos, de que esté el cristal y ves al político robando, al político entregando las despensas o ejerciendo el recurso público para fines electorales, en el caso que mencionabas, no pasa absolutamente nada, que es también la insistencia, la impotencia de la iniciativa privada y que es parte del rezago que tenemos institucional y que han ido presionando, pero mi tema es pues la necesidad también de presionar mucho más, porque somos muy poquitas voces las que hemos insistido, yo desde mi trinchera en la Asamblea Legislativa para intentar avanzar algo más de lo que recibí yo ahí adentro en temas de transparencia, y es muy lento. ¿Por qué? Porque estás afectando intereses, y lo triste es que el dinero público se percibe como dinero propio, que era la insistencia, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a llegar? Y en un caso como el de la pintura del Rey Peatón ahí en Miguel Hidalgo, pues pintura que dura un año, en lugar de que fuera pintura de mucha mejor calidad. O cosas más graves y muy evidentes. Estoy pensando simplemente, por ejemplo, en las denuncias hoy de empresarios de espectaculares, en el que 70% no están regulados. O estoy pensando en la Benito Juárez, en el que evidentemente el caos a la hora de entregar licencias, no se necesita ser un sabio para saber pues que seguramente ahí hubo malos manejos. Es decir, incluso los empresarios también metidos, José Luis. Sí, claro, por supuesto. Siempre hemos dicho que hay empresarios también que merecerían estar en la cárcel. ¿Cómo no? La corrupción, lo comentamos en el pasado, pues son todos los que entran en los actos de corrupción. Sí. Nada más que ahí hay que diferenciar. Hay actos de corrupción que es donde dos se ponen de acuerdo, y hay actos de extorsión en donde la autoridad después agarra al empresario al que le debe dinero y le pide dinero indebidamente y lo tiene agarrado ya porque si no le paga pues le quiebra su empresa. Entonces son los dos casos. El caso de corrupción sí debe ser penalizado al empresario. El caso de extorsión, pues pobre empresario también. Se me fue el tiempo corriendo. Sí. Se me fue el tiempo rapidísimo como agua, pero quiero agradecerte. Muchas gracias de veras, Gabriel, por haber venido a Opiniones Encontradas. Suerte, que te vaya. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.